buenos días, tribu, y bienvenidos a este segundo día por mi aventura en Corea. Estoy en camino a desayunar algo. Puse a ver qué había aquí cerca del lugar y la verdad es que encontraba como que mucha comida de sopa tipo ramen, carne, así, pues como para cenar no se me antoja mucho. Entonces estoy yendo a un restaurante que supuestamente es australiano a desayunar, a recargar energía. Oigan, creo que exageré con lo que viene. Es un buen, vean eso, huevos, tocino, salchicha, ensalada, salsita, champiñones, pan, plátano licuado y un latte frío. Creo que de aquí me voy rodando la aventura. Ahora sí arrancamos. Bienvenidos al Palacio de Gyeongbokgung. No sé si lo pronuncié bien, pero el Palacio de Gyeongbokgung, de los 5 palacios que hay aquí en Seúl, este es el principal. Vamos a comprar nuestro ticket de entrada y vamos a agarrar una audioguía para que podamos entender un poquito más de qué es este lugar, qué ha pasado. Por el boleto de entrada pagué 3,000 wones y por la audioguía pagué otros 3,000 wones. Ahora, ojo, es importante tener identificación si quieres una audioguía. Tiene que ser una identificación vigente porque si no, no te darán la audioguía, ya que la tienes que dejar como garantía, pues para que no te la vayas a llevar, ¿no? Te dan este papelito y te dan esta pluma mágica. Puedes ir tocando ya sea las fotos o puedes ir tocando los puntos aquí en el mapa y la audioguía te irá diciendo qué es este edificio y te da pues toda la información. Aquí tenemos la puerta principal para acceder al Salón del Trono. Esta puerta recibe el nombre de Gyeongchongmun. A ver si no lo estoy diciendo mal, pero aquí abajito les dejo el nombre escrito. Esta puerta es el Tesoro Nacional número 812, ya que a pesar de la ocupación japonesa, esta puerta no fue derribada, no tuvo que ser reconstruida, se mantiene en su estado original, por lo cual se le considera un tesoro nacional de Corea. El Palacio de Gyeongbokgung es el más grande de los 5 grandes palacios. Fue construido en 1395 y fue hogar de los reyes de la dinastía Joseon, así como de su gabinete gubernamental. Muchos visitantes aprovechan para rentar las vestimentas tradicionales de Corea, el hanbok, y pues aprovechan a rentar estas vestimentas para tomarse la foto, tomarse los videos, llevarse un bonito recuerdo, ¿no? Y saber qué era pues estar vestido en aquella época en Corea. A mis espaldas se encuentra el Salón del Trono Gyeongchongcheon. A ver si lo pronuncié bien. Aquí es donde se llevaban a cabo las coronaciones y todos los eventos reales. Saludar al rey, recibir a, pues ahora sí que a políticos o reyes de otros lugares. Era justo aquí donde todo esto se llevaba a cabo. Imagínense cómo debe haber sido en aquellos días el venir a ver al rey. Literal, entrar acá, me imagino que era un proceso de hacer reverencias y todo. Pues bueno, el rey se sentaba ahí en el trono. Veo que ahí hay unas mesitas, me imagino que ahí era como que, pues donde se tomaba el té, como que pues ahí recibían a los invitados, ¿no? Estaría interesante saber cómo era exactamente en aquellos días todo el proceso para poder visitar al rey. Bienvenidos al Salón Sancheoncheon. A diferencia del salón anterior, que era el Salón Real, donde el rey llevaba a cabo cosas, pues ahora sí que importantes y recibir a políticos y todo, aquí es donde se reunía a pensar y a escuchar a su consejo. Todas las mañanas se juntaban a hablar de política, de reglas, de cosas que iban a estar implementando y mejorando. Estos salones que se ubican a los lados, Cheonchujeon y Machunjeon, eran los salones donde pues después de las reuniones o durante las reuniones se tomaban pequeños descansos, pequeños breaks, pues para dejar de hablar de política, comerse algo, tomarse algo, qué sé yo. A diferencia de este edificio, estos 2 edificios que eran de descanso sí estaban amueblados.
porque el objetivo de estos edificios era descansar, mientras que este edificio estaba destinado para trabajar, entonces no tenía nada más que unas mesitas en el piso. Y se preguntarán qué son estos huecos que se encuentran debajo del edificio. Bueno, estos huecos son el sistema de calefacción coreano que se hacía antiguamente, se llama ondol. Y aquí abajo metían, pues no sé si metían piedras o leña o qué metían. Yo imagino que eran piedras calientes porque pues bueno, todo estaba hecho de madera, entonces tampoco podían tener una candela prendida porque si no todo se iba a prender. Pero pues ahí era donde ponían todo para la calefacción. Entonces a la hora de sentarse aquí a relajarse y todo, pues el piso estaba calientito, estaba bien tranquilo. Y pues podían descansar a gusto, ¿no? Esta siguiente área es el Gangmyeongcheon, que es donde el rey llevaba a cabo su vida privada, su vida después de llevar a cabo sus labores arduamente políticas, estar cansado de tanto trabajar como buen político. Y pues este edificio principal era donde se llevaban ceremonias en su honor. Aquí era como que la parte del recibimiento. Y los edificios que se encuentran al este y al oeste eran las habitaciones reales. Fíjense nada más que, o sea, pequeñita la casa, pequeñita la casa. Ahora, todo esto eran los aposentos del rey, pero aquí llegamos a Gyeotdaecheon, que eran los aposentos de la reina y de los príncipes y princesas menores de edad. O sea, cada quien tenía su mega área con su mega terraza. Literal, ¡qué vida! ¡Qué vida! Oigan, la verdad es que se pueden aventar bastantes horas haciendo el recorrido del palacio, así que les recomiendo muchísimo traer bloqueador, traer agua, mantenerse bien hidratado, sobre todo si es verano, porque la verdad es que hay bastantito calor. A mis espaldas se encuentra Gyeongcheon-gung, que era donde el emperador y la emperatriz vivían aquí en el palacio de Gyeongbokgung. Este pequeño palacete literal era exclusivamente para ellos, pero también era donde el rey se entrevistaba con políticos de otros estados. Ahora, una historia oscura que oculta este lugar es que el 8 de octubre de 1895, la emperatriz Myeongseong, que era la esposa del rey Gojong, fue brutalmente asesinada por agentes japoneses. Fue sustraída literal de este palacete y fue quemada y enterrada muy cerca de aquí de la residencia. Tribu, este edificio que se encuentra acá es el Gyeongheru y es donde se llevaban a cabo las cenas especiales de estado. Ahora, este edificio que están viendo no es el original. Durante la invasión japonesa en 1592 fue consumido por el fuego y fue reconstruido en 1867. Dato curioso, las columnas de abajo hoy en día son de concreto. Originalmente eran de madera y tenían dragones labrados acorde a la leyenda. Otro dato curioso de las edificaciones reales es que la única madera que se usaba era de pino, ya que el cedro y la caoba eran consideradas maderas de baja calidad. Ahora, se puede entrar allá, de hecho hay gente en estos momentos allá, pero hay que reservar y registrarse para un tour. Yo no lo hice, estoy recorriendo esto por cuenta propia con mi super audio guía de 3000 wones. Entonces, pues no me tocó entrar, pero bueno, lo podemos contemplar desde aquí afuera, tribu. Los aposentos del palacio continúan y continúan más para allá atrás. Yo ya no voy a continuar el recorrido del palacio, tribu, porque todavía tenemos más lugares que visitar. Así que es hora de partir, de dejar el palacio de Gyeongbokgung y continuar recorriendo la bonita ciudad de Seúl. Así que acompáñenme al siguiente punto. Continuar la aventura, tengo que recargar energías, así que paré en una pequeña cocina económica coreana, literal es así, sumamente chiquita. Me pedí un bulgogi con arroz y literal estamos enfrentito del palacio de Gyeongbokgung, así que tribu, vamos a comer rapidito y continuamos la aventura.
Bueno, pues ya estamos en camino a la siguiente parte de la aventura. Me acabo de bajar el camión y algo que cabe mencionar es que si tienes de estas tarjetitas, lo puedes utilizar para cualquier tipo de transporte en cualquier parte de Corea, no solo para el metro. Pues ahorita me tocó tomar el camión porque era un camino cortito y ahorita me toca una caminata de 10 minutitos. Bueno, tribu, ahora sí, bienvenidos al siguiente punto, que es la villa Hanok de Bukchon. Esta villa proviene de la dinastía Joseon y aquí vivían tanto miembros de la familia como aristócratas de la época. Esta villa tiene más de 600 años y alberga más de 900 casas tradicionales coreanas conocidas como hanoks. Y hoy en día muchos son negocios, pueden ser centros culturales, tés, Airbnbs, distintas cosas, pero también mucha gente sigue viviendo aquí, por lo que si visitan la villa, sean muy respetuosos con las casas de la gente. Incluso en algunas casas van a encontrar señalamientos que dice no pasar, no subirse a las escaleras o cosas por el estilo. Entonces, nada más, como en todo lugar, si vamos a visitar hay que ser sumamente respetuosos. Oigan, pues me encontré este cafecito galería que cuesta 6,000 wones entrar, pero te incluye una bebida. Yo me pedí un tecito y vean qué bonito está. Oigan, pues me pedí este tecito que se llama té de burdock. Es una raíz que se da aquí en Asia. Tiene un sabor interesante. No es dulce, no es salado, tiene como hasta como un picorcito. Me recuerda un poquito al jengibre, más o menos. Pues me vine a sentar aquí en el segundo piso del cafecito. Y ya una vez que sales tienes que cruzar por esta terracita, este pequeño patio así como muy tradicional. La verdad está bien bonito. Aquí incluso tiene la mesita y los cojincitos así estilo tradicional. Pero para subir tienes que quitarte los zapatos, entonces puedes acceder a ese pequeño deck. Vean qué bonito está, qué relajante. Y por último tienes que cruzar por esta galería / museo. Tiene aquí algunas cosas exhibidas. Yo no sé si son nuevas y las hicieron ver como antigüedades o son verdaderas antigüedades. La verdad es que les mentiría, tribu, y no hay nadie para preguntarle. Entonces creo que nos tenemos que quedar con la duda. Yo me voy a quedar con la idea de que son antigüedades. Nadie me va a decir lo contrario. Todo eso que acabamos de ver, el cafecito, la galería y todo, es el Museo Asiático de Arte o el Museo de Arte Asiático. Como les comenté, la entrada cuesta 6,000 wones, te incluye una bebida y puedes estar ahí el tiempo que quieras, nadie te está correteando. Está bastante bien, está bastante agradable, me sirvió para refrescarme, pero llegó el momento de continuar nuestro camino, así que tribu, vamos a darle. Y ya de salida, esta es la parte súper turística de la villa. Aquí es donde ya tenemos las tiendas para rentar los hanboks que hablamos un ratito, la vestimenta tradicional, tenemos las tienditas de recuerdos. Incluso ya salimos a la avenida principal, así que nuestro recorrido por esta villa ha terminado. Vámonos al siguiente spot. Tribu, como último spot del día, he decidido traerlos al bosque de Seúl. Oigan, me confundí de camino porque quiero llegar al río y llegó un punto sin fin, tuve que regresarme. Bueno, me perdí como unos 20-25 minutitos. Ahorita unas señoras amablemente, de hecho las que vienen allá atrás, me explicaron así más o menos como que por dónde irme. Estoy intentando llegar a la orilla del agua antes de que se vaya por completo la luz para disfrutar un poquito de mi último atardecer en Seúl. Así que esperemos poder lograrlo, tribu. Oigan, chéquense esto, son árboles de manzano. ¿Es manzana? Sí, son manzanas. Qué loco. Me imagino que eso dice allá, pero no tengo ni idea. Vean, todas son árboles de manzanas. Literal ya están así, listas. No hay ninguna en el piso, pero si no la agarraríamos para probarla. Pero bueno, sigamos caminando. Se logró salir. Vaya perdida que me pegué. La verdad es que el mapa no está muy claro que digamos, entonces no te especifica si es arriba del puente, si es abajo. Al Google Maps no le puede hacer mucho zoom. El City Mapper está en modo
pues no satelital, entonces no se ve muy claro, pero bueno, ya logramos llegar aunque sea arriba del agua y a disfrutar los últimos rayitos de luz de este último atardecer y anochecer aquí en la ciudad de Seúl. Hasta mi siguiente visita.